Amigos, nos encontramos en el edificio de la Lonja de los Mercaderes de Valencia. Vamos a continuar con nuestra explicación sobre las gárgolas. Como todos los edificios medievales, hay siempre una iconografía oculta. Nosotros vamos a desvelar aquí sobre la iconografía de las gárgolas. Todo lo que son estas cubiertas son recientes, tienen poco tiempo. La cubierta en realidad no es la cubierta original, data del siglo XIX, pero las gárgolas, muchas de ellas sí son las originales. Para empezar a entender el tema, veréis, detrás de mí hay una serie de gárgolas. Estas se hicieron a principios del siglo XX. Es neogótico. No nos transmiten el mensaje que en su día los constructores quisieron transmitir. Esta es la puerta del Consulado del Mar. En esta sí vamos a explicarla porque es fácil de entender. Por aquí entraban las tropas que llevaban gente presa por algún delito tipificado en el Llibre Consular del Mar y que serían juzgados dentro. Esta era una puerta en la que entraban militares. Si nos fijamos en el escudo que hay arriba, es un escudo de Valencia, pero es un escudo militar. Si hemos visto el escudo que consta de una cimera militar y un escudo de armas, y es para la gente que va a ser juzgada, si seguimos leyendo la puerta, veremos que a ambos laterales hay dos ángeles portando unas filacterias, un mensaje que nos indica esto, que los que entran por aquí van a escuchar la justicia divina, la palabra que los ángeles están transmitiendo. Nos encontramos en un espacio público, monumental, pero lamentablemente, como veis, la gente de hoy en día no sabe interpretar lo que en su día se quiso dar. Si os fijáis en el escudo que hay sobre mí, como continuación del que acabamos de ver, vemos otra representación de un escudo de armas militar. Hay escudos que representan el logotipo medieval, el emblema de la ciudad, pero hay otros que lo que representan es